Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de las noticias de Honduras TV. Te damos la bienvenida al siguiente reportaje informativo. Comenzamos. Recordemos que unos 20.000 ciudadanos provenientes de distintas regiones del país se habían congregado para expresar su descontento por la falta de empleo, la escasez de medicamentos y la creciente inseguridad. La protesta convocada por el bloque de oposición ciudadana, integrado por diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, se caracterizó por su llamado a la defensa del país y su rechazo que según ellos conducen al comunismo. La marcha convocada por el bloque de oposición ciudadana reunió alrededor de 20.000 personas en aquel momento, quienes recorrieron las calles de Tegucigalpa hasta llegar a la casa presidencial. Los manifestantes, ataviados con camisetas blancas, azules y de la selección nacional, portaban banderas de Honduras y expresaban su descontento con consignas contra el gobierno de Xiomara Castro. La protesta contó con la participación activa del Partido Político Nacional, Alianza Patriótica y El Salvador de Honduras PSH, así como diversas organizaciones de la sociedad civil. Este amplio frente opositor evidencia el malestar generalizado en la población y la diversidad de sectores que se sienten afectados por la política del gobierno actual. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió en las últimas horas a los funcionarios públicos que aspiren a un cargo de elección popular a renunciar para dedicarse a su campaña. La mandataria hondureña solicitó a los empleados públicos o funcionarios de las diferentes instituciones definir si se mantienen en sus puestos actuales. En el marco del compromiso con la transparencia y la ética política y con el objetivo de cumplir con el Plan Bicentenario y la Refundación Nacional, es esencial que optemos por dedicarnos ya sea a la función pública o a un cargo de elección popular. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha logrado un hito significativo en la lucha contra la corrupción del país. Tras un año en el cargo, su popularidad sigue en alza y ahora su gobierno ha obtenido la aprobación de organizaciones de las Naciones Unidas para establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI. La solicitud presentada por el gobierno de Castro fue aprobada por la ONU, otorgando mandato al secretario general del organismo multilateral, Antonio Guterres, para impulsar la creación de la CICI. Esta comisión se establecerá como un mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. La resolución de la ONU ha destacado los esfuerzos continuos de la presidenta Castro en la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Se ha valorado especialmente el compromiso de su gobierno en colaborar con la ONU para establecer este importante mecanismo. El aval de la ONU para la creación de la CICI representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras. La dictadora Xiomara Castro continúa consolidando su liderazgo y su compromiso contra la transparencia y el Estado de Derecho, lo que le ha valido el respaldo de una comunidad internacional y de su propio pueblo, según así dice su gobierno. La implementación efectiva de la CICI será crucial para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en el país. La pregunta es, ¿cuándo llegará la CICI a Honduras? Sin embargo, la masiva protesta protagonizada por la oposición hondureña refleja un profundo descontento social y político en el país. La falta de empleo, la escasez de medicamentos y la seguridad son problemas urgentes que demandan respuestas efectivas por parte del gobierno de Xiomara Castro. El llamado de la defensa del país y el rechazo del comunismo evidencian tensiones ideológicas y políticas que deberán ser abordadas con diálogo y soluciones concretas para evitar una escalada de conflictividad social. Hablando del caso de Juan Orlando Hernández, el caso de Job continúa dando de qué hablar. Tras el veredicto, el secretario de Justicia Merrick Garland emitió un comunicado en el que acusaba a Hernández de abusar su posición política como presidente para operar en el país como un narcoestado. Garland destacó que el Departamento de Justicia está comprometido en combatir el narcotráfico, golpear las redes que dañan tanto al pueblo estadounidense como al hondureño. Hernández enfrenta la posibilidad de recibir una sentencia de cadena perpetua por cada uno de los cargos de los que ha sido declarado culpable. Esta condena marca un hito significativo en la lucha contra el narcotráfico en Honduras y la corrupción, y refleja el compromiso de las autoridades estadounidenses en llevar ante la justicia a aquellos involucrados en actividades ilícitas, sin importar su posición política o social. La condena de Hernández tendrá repercusiones tanto a nivel nacional como internacional en Honduras. Este veredicto podría generar un profundo impacto en la política y la percepción pública sobre la corrupción y la impunidad en el país. Además, la sentencia podría influir en el curso político futuro y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Cielos hoy mismo. Les cuento. Vamos de inmediato, vamos a darle lectura aquí a lo interno, si le parece, Julito. Dice Renato Stabile. Ahí tenemos ya el documento.
Dice Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Estimado juez Castel, le escribo para solicitar que la defensa tenga hasta el 26 de abril de 2024 para responder a lo que respondió también, valga la repetición de términos, el gobierno a la oposición a la moción de la regla 33 del demandado. Señora, lo que ha hecho la señora Presidente, lo que ha hecho es arruinar el prestigio de Honduras una vez más. El revés diplomático es inobjetable, señala este embajador de carrera, para quien la revuelta de 10 países miembros de la CELAC en contra de la presidenta Castro por emitir pronunciamientos sin consensuarlos solo refleja las erróneas asesorías de sus consejeros en materia de política exterior. La señora Presidente ha sido mal aconsejada, mal asesorada, y yo creo que se deben deducir las responsabilidades correspondientes. La condena de Juan Orlando Hernández por narcotráfico en Estados Unidos marcó un momento crucial en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Honduras. Este veredicto envía un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley y que aquellos que participan en actividades ilícitas enfrentarán las consecuencias legales. La repercusión de esta condena no solo se sentirá en el ámbito político y judicial en Honduras, sino también en la región centroamericana en su conjunto. El Tribunal Electoral declaró a Juan Orlando Hernández como presidente constitucional de Honduras para un periodo de 4 años, iniciando así el 27 de enero de 2014 su mandato. Sin embargo, su reelección en 2017 fue controversial, debido a un fallo de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 330 del Código Penal, que se refería a promover la reelección. A pesar de estar inicialmente por debajo del candidato de la oposición, Hernández logró remontar y ganar las elecciones, lo que generó dudas y sospechas de fraude electoral. Esto desató un caos en el país que perduró por meses, con la ciudadanía indignada y señalamientos provenientes de los narcotraficantes enjuiciados en Nueva York. Como periodista profesional en la política de Honduras, basándome en la información proporcionada, debo informar que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido declarado culpable hace más de un mes por los 3 cargos que se le imputan relacionados con el tráfico de drogas por un jurado de Nueva York. Este veredicto unánime se dio después de un juicio que duró poco más de 2 semanas, donde se le encontró culpable de conspiración para traficar cocaína desde Honduras hacia los Estados Unidos y posesión de armas de alto calibre como ametralladoras. Hubo quizás mucha confusión en algunas de las consultas cuando él dice que no tenía conocimiento que su hermano Tony Hernández era un narcotraficante. También menciona de que algunas fotografías pueden ser un montaje y que él no conoce a las personas con las que él aparece en estas fotografías. ¿Cuál es el impacto de esta contradicción que tiene? Bueno, precisamente esa última palabra es una contradicción. Recordemos que uno de los testigos que llevó la defensa, uno de los 3 generales, que uno de ellos ya está en condición de retiro, manifestó que le dijo en su momento al expresidente Hernández que tenía conocimiento de las actividades delictuosas a las que supuestamente se estaba dedicando Tony. En este caso es particular, ya que no se recuerda a otro presidente del caso de Manuel Antonio Noriega, presidente o dictador panameño, que haya sido enjuiciado y hallado culpable en una corte en los Estados Unidos. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de Juan Antonio Hernández, quien era una figura ultrapoderosa en Honduras y además hermano del expresidente condenado. La condena de Juan Orlando Hernández plantea desafíos políticos y legales significativos para Honduras, y es probable que genere repercusiones en el ámbito nacional e internacional. Tony Hernández fue declarado culpable de los cargos en su contra, a pesar de haber afirmado en el pasado que era enemigo del narcotráfico y que había sido clave en las extradiciones de Honduras a los Estados Unidos. Este caso ha generado interés a nivel mundial debido a la relevancia política y legal que representa. En cuanto a la sentencia, es importante destacar que el veredicto de culpabilidad es solo el primer paso en el proceso judicial. La sentencia, que era decisión final sobre la pena que recibirá el acusado, se dicta en una audiencia posterior al veredicto de culpabilidad. La rapidez con la que se pueda dictar la sentencia dependerá de diversos factores, como la complejidad del caso, el calendario tribunal. Juan Orlando Hernández, condenado por conspiración para traficar cocaína en Estados Unidos, se encuentra encerrado en una celda de alta máxima seguridad por conspirar para usar armas de fuego para el narcotráfico, posesión de armas de fuego para promover la conspiración de narcotráfico y por recibir millones de dólares por permitir en grupos de traficantes de cocaína que operaran en Honduras. Tras la captura y extradición de su padre, quienes se convirtieron en voceros en todos los aspectos íntimos que nunca fueron revelados. El día 14 recuerdo estar con mi hermana Isabela.
Recuerdo que las dos nos quedábamos viendo y no sabíamos qué pensar ni decir. No sabíamos lo que estaba pasando. Cuando ya logramos hablar con mis padres, recuerdo muy bien que mi papá, Juan Orlando, nos dijo a todos que nos amaba y que estaba muy agradecido por la familia que tenía. Otros ciudadanos hondureños celebraron la decisión del jurado afuera de la Corte de Manhattan, expresando que significa esperanza al ver un país ajeno a la justicia que no pueden encontrar en su propio país. Juan Orlando Hernández accedió al poder presidencial en Honduras durante 15 años, enfrentando acusaciones de corrupción y fraude electoral. Su gobierno se caracterizó por la lucha contra el narcotráfico y las pandillas, pero también por la consolidación de su poder político. Los principales supuestos logros del gobierno de Juan Orlando Hernández incluyeron una supuesta depuración de la Policía Nacional, programas, lo cual parece lo contrario. Sus partidarios dicen que él hizo operaciones contra el narcotráfico y grupos poderosos relacionados, pero hoy está preso en Estados Unidos por ser el mayor narco. Sin embargo, su gobierno también enfrentó acusaciones de corrupción, fraude electoral y vínculos con el narcotráfico, lo que generó descontento en la ciudadanía y desencadenó una crisis política y social en Honduras. Hernández, por lo tanto, la contradicción en las declaraciones del acusado en el Estado puede tener un impacto negativo en su defensa, ya que demuestra que estaba al tanto de las actividades delictivas de su hermano, a pesar de negarlo anteriormente. Además, al mencionar que algunas fotografías pueden ser un montaje y que no conoce a las personas con las que él aparece en ellas, también puede ser perjudicial para su caso, ya que puede dar la impresión de que está tratando de evadir la responsabilidad o de manipular la evidencia en su contra. En resumen, las contradicciones en las declaraciones del acusado y sus intentos de desacreditar la evidencia en su contra pueden tener un impacto negativo en la decisión que tome el jurado en este caso para junio. Es importante que la defensa pueda presentar pruebas sólidas y coherentes para contrarrestar las acusaciones de la Fiscalía y tratar de demostrar la inocencia de su cliente. Seguiremos atentos a los próximos acontecimientos en este caso para informar a nuestra audiencia. Hernández convirtió a su país en un narcoestado al aceptar millonarios sobornos de carteles y ser cómplice del tráfico de 500 toneladas de cocaína. We allege, for example, that in 2013, the defendant accepted a $1 million bribe from El Chapo, who was the head of the Sinaloa cartel, in exchange for a promise to protect the cartel's drug trafficking in Honduras. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de importar cocaína a Estados Unidos y el uso de armas. El veredicto llegó tras el juicio ocurrido en Nueva York, donde en 2021 fue condenado su hermano Juan Antonio Tony Hernández por tráfico de drogas y otros delitos, por los cuales guarda prisión de por vida. Las evidencias presentadas contra el expresidente hondureño fueron lo suficientemente contundentes, aunque algunos critican que la mayoría de las pruebas provienen de testimonio de traficantes. Se le dio mucho peso a las palabras de estos traficantes, pero a la final lo que se sentenció fue su relación con su hermano durante su gobierno, a pesar de intentar justificar su desconocimiento de los vínculos contra el narcotráfico. Sus explicaciones fueron insuficientes durante el juicio. La reacción a sus declaraciones fueron limitadas en la sala de juicio debido a las estrictas condiciones. Se demostró que en la elección del año 2012 los narcotraficantes invirtieron en campañas políticas, especialmente en el Partido Nacional de Honduras. Este punto de giro fue clave para entender la mutuación del narcotráfico en Honduras en los últimos años. La comunidad hondureña en Nueva York ha recibido con alegría el veredicto como un acto de justicia para los menos poderosos en Honduras. Consideran que este fallo envía un mensaje importante a los poderosos que han mantenido el control en el país. Es un paso significativo hacia la igualdad y la rendición de cuentas en una sociedad donde la impunidad ha sido la norma durante demasiado tiempo. La celebración de este veredicto reflejó la esperanza de un cambio positivo en Honduras y en la lucha contra la corrupción y la injusticia. En medio de las crecientes críticas y controversias, el panorama político de Honduras se ve envuelto en una polémica revelación sobre el manejo de fondos públicos y prácticas de nepotismo por parte de la actual administración. Nuevas revelaciones sacuden el escenario político hondureño. Según documentos filtrados, los expresidentes Manuel Mel Zelaya y Porfirio Pepe Lobo han estado recibiendo sumas considerables de dinero de Graneros Nacionales, una empresa estatal. Zelaya, quien fue derrocado en 2009, habría recibido un cheque por la cantidad de 250 lempiras, mientras que Lobo habría estado recibiendo pagos mensuales de 100.000 lempiras cada uno. Precisamente
aludido, se han dicho nombres, Carlos Zelaya, Manuel Zelaya, Héctor Zelaya, que en determinado momento no les está interesando en este juicio porque no es contra ellos lo han dicho muy bien, pero probablemente haya líneas contra ellos posteriormente las extradiciones. Por eso ya comienzan a oírse voces de que van a querer quitar esa ley que permitía las extradiciones, o tener el control tan grande de la Corte Suprema de Justicia y todas las organizaciones, los organismos, para que de una u otra manera no se tenga la posibilidad de llevárselos a ellos. Pero las revelaciones no terminan aquí. Se ha puesto en evidencia un claro caso de nepotismo en el seno del gobierno hondureño. La familia presidencial, encabezada por la actual mandataria Xiomara Castro, está bajo el escrutinio público por ocupar múltiples cargos públicos, alimentando acusaciones de abuso de poder. Entre los miembros de la familia presidencial que ocupan cargos en el gobierno se encuentra el esposo y asesor de la presidenta, el expresidente Manuel Zelaya, su hijo Héctor Zelaya Castro, quien funge como secretario privado de su madre, su hija Hortensia Pichú Zelaya, quien ostenta el cargo de diputada propietaria del Congreso Nacional, y su cuñado Carlos Zelaya Rosales, quien también es diputado del Congreso Nacional y secretario en la directiva. Además, el hijo del cuñado de la presidenta, José Manuel Zelaya Rosales, ocupa el delicado cargo de ministro de Defensa en el gobierno. Estas revelaciones han desatado una ola de indignación entre la ciudadanía hondureña y la comunidad internacional, que exige transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. Diversos sectores han condenado energéticamente estas prácticas que socavaban la confianza en las instituciones democráticas del país. Ante las crecientes presiones, el gobierno ha emitido declaraciones en las que se defiende argumentando que todas las acciones se han llevado a cabo dentro del marco legal. Sin embargo, la sociedad demanda acciones concretadas para investigar y sancionar cualquier irregularidad. Con estas revelaciones, el panorama político en Honduras se ve sacudido por escándalos de corrupción y nepotismo, poniendo a prueba la fortaleza de sus instituciones y la voluntad de sus líderes para combatir la impunidad. La pregunta que queda en el aire es si habrá consecuencias reales para aquellos que abusan del poder en detrimento del pueblo hondureño. En medio de las acusaciones se encuentra bajo intensa atención nacional e internacional revelaciones en el juicio contra el expresidente Hernández y la anulación de la extradición de los Zelaya Castro han avivado el debate sobre la integridad del sistema democrático hondureño. La contratación de familiares y amigos cercanos en el gobierno hondureño ha sido fuertemente cuestionada, siendo considerada una clara muestra de nepotismo y abuso de poder. Este fenómeno, ampliamente documentado, ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional, minando la confianza en las instituciones del país. Coordinador de Libre y asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, reaccionó incómodo ante una declaración vertida en los medios por la diputada Maribel Espinosa en relación a que él habría comunicado de su extradición al expresidente Juan Orlando Hernández violando los protocolos. El primer testigo en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el excontador de la empresa Graneros Nacionales, José Sánchez, mencionó que los exmandatarios Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa recibieron cheques por montos muy altos de dinero. Fiscalía: ¿cuánto? Sánchez: 250 lempiras de Graneros Nacionales. Fiscalía: ¿alguien más recibe cheques? Sánchez: José Manuel Zelaya Rosales en 2005 se postulaba para presidente por el Partido Liberal y Porfirio Lobo Sosa en 2005 y 2009. Durante el juicio contra el expresidente Hernández se han mencionado nombres que han agitado aún malas aguas políticas. Entre ellos destacan los de Carlos Zelaya, Manuel Zelaya y Héctor Zelaya, lo que ha aumentado las especulaciones sobre posibles vínculos entre los altos funcionarios y actividades ilícitas. El expresidente Zelaya ha afirmado haber sido sometido en exhaustivas investigaciones por parte de Estados Unidos, tanto a él como a su familia y allegados. Según Zelaya, esta investigación lo convierte en una de las personas más investigadas a nivel internacional. Además, propone ampliar la investigación a todo el sistema democrático hondureño desde los años 80. En medio de un panorama político convulso, Honduras se encuentra ante un dilema crucial: proteger y respaldar el proyecto del cambio liderado por el gobierno de Libre o enfrentar las acusaciones de corrupción que amenazan con socavar sus fundamentos. Las recientes revelaciones sobre el vicepresidente del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, siguen generando un debate candente en el país.
Davis Leonel Maradiaga, ex líder del cártel de los Cachiro, continuando con su declaración en el juicio contra Juan Orlando Hernández, aseguró entregó sobornos a Carlos Zelaya, actual vicepresidente del Congreso Nacional, y Mauricio Villeda, actual diputado. Davis Rivera, era mi dinero, le diste muchos USB a la DEA, Davis, y documentos de sobornos a políticos, incluidos sobornos a Mauricio Villeda del Partido Liberal, Davis, sí, ¿y usted sobornó a Carlos Zelaya de Libre? Davis, sí. El abogado Raymond Colón se interesó en conocer las cifras que supuestamente recibieron Mauricio Villeda y Carlos Zelaya. El expresidente Zelaya ha señalado la importancia de proteger y respaldar el proyecto de cambio y transformación encabezado por el gobierno de Libre. Este proyecto, que busca mejorar las condiciones de vida de la población hondureña y combatir con la corrupción y la impunidad, ha despertado esperanza en amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, la declaración del narcotraficante hondureño Davis Leonel Rivera Maradiaga, alias Cachiro, ha sacudido los cimientos del gobierno. Rivera Maradiaga afirmó en la Corte de Nueva York que sobornó al actual vicepresidente del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, con $500,000 a cambio de protección para su organización criminal. La declaración de Cachiro ha desatado una gran polémica en Honduras, mientras algunos sectores políticos exigen la renuncia de la presidenta Xiomara Castro. Otros defienden su inocencia y cuestionan la credibilidad de las acusaciones. La sociedad hondureña se encuentra dividida entre la indignación y la incertidumbre sobre el futuro político del país. Se ha mostrado sorprendido por la intolerancia, según sus mismas palabras, del expresidente Zelaya. ¿Le ha sorprendido que haya cambiado de esta manera? Sí, porque antes no era intolerante. Y ahora veo que mucha gente me comenta que no acepta la crítica, o sea, no puede criticar a nadie, vaya. Hasta recuerdo yo que el que reciente murió, el padre aquel de los jesuitas, que era famoso, decía él en un algo que escribió allí, que no se podía decir nada, pues el que decía algo de él era enemigo de él. En un giro impactante, el caso judicial contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, había tomado un rumbo inesperado. La Fiscalía ha presentado una serie de pruebas contundentes que vinculan a Hernández con el tráfico de drogas, desencadenando una intensa controversia en el país centroamericano. La Fiscalía ha desplegado una ardua labor presentando pruebas y testimonios que apuntan directamente a la participación de Hernández en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, desde vínculos con prominentes carteles de la droga hasta evidencia de lavado de dinero. Las acusaciones contra el expresidente son contundentes y preocupantes para la estabilidad política de Honduras. Negando toda acusación de narcotráfico, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se le acusa de trabajar con narcotraficantes que presuntamente le pagaron millones de dólares en sobornos para que ayudara a enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Por su parte, la defensa de Hernández ha contraatacado, argumentando que las pruebas presentadas por la Fiscalía son meramente circunstanciales y carecen de evidencia directa que vincula a su cliente con el narcotráfico. Han sostenido que se trata de una persecución política y que Hernández es inocente de los cargos que se le imputan. Ahora, la batalla legal se encuentra en manos del jurado, quienes tendrán la última palabra en este caso que ha mantenido en vilo a todo el país. La Corte del Distrito Sur de Nueva York ha confirmado la relación entre el narcotráfico y Hernández, lo que podría llevar a una condena de cadena perpetua para el mandatario, en caso de ser encontrado culpable. El destino de Juan Orlando Hernández, una figura clave en la política hondureña durante años, depende de un hilo mientras el país espera con ansia el veredicto final del juicio. Las aplicaciones de este caso no solo afectan al expresidente y su entorno político, sino que también plantean serias interrogantes sobre el combate contra el narcotráfico y la corrupción en Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández conseguía su segundo mandato en Honduras, donde fue declarado ganador de las elecciones en un proceso polémico y acusado de fraude. Posteriormente al arresto de Antonio Hernández en el 2018, Juan Orlando Hernández fue mencionado indirectamente por la justicia norteamericana en un documento como co-conspirador 4, quien inmediatamente rechazó las acusaciones. La jueza Lorna Schofield ha lanzado un veredicto contundente en el caso contra el expresidente, desatando una ola de conmoción y preocupación en el país centroamericano. Las acusaciones de narcotráfico han envuelto al exmandatario en una tormenta legal que podría cambiar el rumbo político de su vida y su familia. La jueza Schofield declaró que la evidencia demuestra una relación clara y convincente entre el acusado y el narcotráfico. Detalló que Hernández habría recibido millones de dólares en soborno de narcotraficantes a cambio de protección y asistencia.
utilizando su posición de poder para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Si Hernández es declarado culpable, enfrentaría una condena de cadena perpetua, lo que tendría un impacto significativo en la política hondureña. Se espera que su condena se desencadenen nuevas investigaciones sobre la corrupción y el narcotráfico en el país, sacudiendo los cimientos de la élite política y generando una profunda crisis de confianza en las instituciones gubernamentales. Hernández sigue siendo objeto de controversia y crítica durante su mandato, enfrentando acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Su gobierno ha sido duramente cuestionado por su manejo de la crisis política y social en Honduras, así como su presunta implicación en las actividades relacionadas con el narcotráfico. Lo que ahora se confirma con este veredicto judicial es que la fecha del 26 de junio se convierte en un hito crucial para la política hondureña, ya que es el día en que se conocerá la sentencia final de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, quien ocupó el cargo más alto del país. Enfrenta ahora un destino incierto tras ser hallado culpable de 3 cargos relacionados con el tráfico de drogas. Hernández fue encontrado culpable de 3 cargos relacionados con el tráfico de drogas, lo que arroja una sombra oscura sobre su legado político. Estos cargos constituyen un serio revés para el expresidente y podrían resultar en severas consecuencias legales. ¿Un cargo? Sánchez. Sí, para presidente con el Partido Nacional no fue elegido. AUSA. En 2009, Sánchez. Pepe Lobo volvió a postularse para presidente. Recibía cheques mensuales de graneros, 100,000 empiras cada uno. AUSA. Cuando José postuló para presidente, ¿lo escuchó hablar con Jarufe? Sánchez, sí, dijo que si salía elegido tenía un plan para mantenerse en el poder hasta 25 años. Dijo, estamos robando mejor que Rafael Leonardo Callejas Romero. Entre las posibles penas que enfrenta Hernández, se bajarán hasta 3 cadenas perpetuas consecutivas, una sentencia sin precedente en la historia política de Honduras. Esta situación plantea un escenario desafiante tanto para Hernández como para el sistema judicial del país. El 26 de junio se erige como una fecha crucial para este caso, ya que será el día en que se revele la sentencia final de Hernández. Esta decisión judicial no solo determinará el destino del expresidente, sino que también tendrá un impacto significativo en la política y la sociedad hondureña en su conjunto. El veredicto final sobre Juan Orlando Hernández representa un momento histórico para Honduras, marcando el fin de un capítulo turbulento en la política del país. La sentencia de junio no solo establecerá un precedente legal, sino que también enviará ondas de choque a través de las esferas políticas, dejando una profunda huella en la conciencia nacional. En el centro de uno de los casos más controversiales en la historia política de Honduras se encuentra Juan Orlando Hernández, el expresidente del país centroamericano, acusado por la Fiscalía de ser un narcotraficante a gran escala. Hernández y su defensa se enfrentan a un juicio que no solo determinará su destino personal, sino que también tendrá implicaciones significativas para el futuro político de Honduras. La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que vinculan a Hernández con el tráfico a gran escala. Testimonio de colaboradores y evidencia documental sugieren una conexión directa entre el expresidente y algunas de las organizaciones criminales más poderosas del país. Hemos recopilado una amplia gama de pruebas que respaldan las acusaciones. Estamos confiados en que la evidencia presentada en el juicio demostrará la culpabilidad de Hernández y garantizará que enfrente las consecuencias de sus acciones. Por otro lado, la defensa de Hernández sostiene que los testimonios en su contra son parte de una conspiración para desacreditarlo. Argumentan que los testigos son delincuentes confesos que buscan venganza contra el exmandatario. Mientras en el juicio continuó diciéndose que surge un debate sobre el legado de Juan Orlando Hernández en la lucha contra el narcotráfico. Durante su mandato como presidente, Hernández implementó una política y acción para combatir el flagelo contra la delincuencia, incluyendo la colaboración con autoridades estadounidenses en las tradiciones narcotraficantes y la reducción de la violencia en el país. Es importante reconocer que durante su presidencia, Hernández mostró un compromiso aparente en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, las acusaciones en su contra plantean serias dudas sobre la integridad de su administración y su papel en la perpetuación del problema. El primer día todo parecía una calma antes de la tormenta de la llegada de los testigos que dejaron nombres y revelaciones impactantes de dinero, narcotráfico y muerte, dado con el narcotraficante Giovanni Fuentes, quien ya fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Razón lo ayudó política y económicamente, brindándole $1 millón en una sola reunión. De igual forma, aseguró que el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, pagó un millonario soborno para la campaña del ex jefe de Estado. Con el destino de Hernández en este juego,
El país está dividido entre aquellos lo que ven como un líder comprometido con la lucha contra el narcotráfico y aquellos que lo consideran un narcotraficante a gran escala. Ahora será responsabilidad del jurado determinar la culpabilidad o la inocencia del expresidente en el caso que se está delicándose aún más, cuyas repercusiones trascienden los límites de la política y la justicia en Honduras. El juicio contra el expresidente Hernández va a generar intensos debates en Honduras, mientras las acusaciones de narcotráfico y la defensa se entrelazan en un proceso judicial que podría redefinir el panorama político del país. ¿Justicia o política? Es la gran interrogante, es la pregunta que resuena en los pasillos del poder hondureño. El exmandatario Porfirio Lobo irrumpió en el debate con fuertes críticas hacia el proceso judicial en curso. Lobo cuestionó la falta de pruebas en el juicio contra Hernández, afirmando que se está utilizando la justicia con fines políticos. Mientras tanto, la Fiscalía continúa sosteniendo que Hernández es un narcotraficante, mientras que su defensa argumenta que los testimonios en su contra son parte de una venganza de delincuentes confesos. El destino del exmandatario ahora yace en manos del jurado, quienes deberán determinar su culpabilidad o inocencia en el mes de junio. República y por el Partido Nacional de Honduras, porque sé que mi esposo es inocente y porque hay que demostrarle al mundo que no es posible que a Honduras se le trate de la forma en que fue tratada. Nosotros le dijimos que no nos sentíamos obviamente tristes, es una situación que no se la deseo a nadie, pero dentro de toda la situación difícil nos hemos dado mucha fortaleza unos a otros, porque sabemos que él es inocente. Son falsas, miren. Lo que yo he llegado es una conclusión. Me da mucho pesar porque es mi hijo, pero había que ver a qué está enfrentado él. La Fiscalía hábilmente lo pone a declarar y lógicamente están en la misma prisión que están los testigos que dicen tal cosa. Juan Orlando Hernández fue declarado culpable en Nueva York por tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, enfrentando una posible cadena perpetua. Sin embargo, más allá de la sentencia, el juicio expuso una serie de revelaciones impactantes sobre la complicidad del poder político en el narcotráfico. Este juicio ha confirmado lo que muchos temían: la existencia de un narcoestado en Honduras donde el crimen organizado financia campañas políticas y corrompe a las fuerzas de seguridad del Estado para proteger sus intereses. Los testimonios presentados durante el juicio revelaron cómo grupos del crimen organizado financiaron campañas políticas, mientras que las fuerzas de seguridad del Estado protegían cargamentos de droga y desataban violencia contra grupos rivales y ciudadanos inocentes. A pesar de la posible cadena perpetua para junio de Juan Orlando Hernández, los expertos advirtieron que el narcotráfico en Honduras está lejos de acabar. Cristina Iguade señaló que queda mucha gente que se dedica a esta actividad y que los procesos como este no tienen efectos amedrentadores sobre el narcotráfico. Acusadora, quien se tomó su tiempo para exponer ante el jurado que el exmandatario fue un narcotraficante a gran escala que utilizó la estructura del Estado para hacer llegar la droga a Estados Unidos. El acusado Juan Orlando Hernández es un narcotraficante a gran escala. Abusó de su poder para, como él mismo lo expresó, vendían toneladas de cocaína a Estados Unidos. Por eso estamos aquí hoy. La Fiscalía enfatizó que el expresidente intentó venderle al jurado una mentira durante su testimonio, acusándolo directamente de cometer crímenes contra Estados Unidos y desacreditando el argumento que luchó contra los narcotraficantes durante su periodo presidencial. El juicio había dañado severamente la imagen de Honduras como un país democrático y ha generado dudas sobre la capacidad del gobierno para combatir el crimen. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la corrupción y el crimen organizado habían infiltrado las instituciones del Estado. Ha dejado al descubierto una realidad dolorosa. Honduras enfrenta una crisis profunda de corrupción y narcotráfico que amenaza su estabilidad y su reputación en el ámbito internacional. El camino hacia la recuperación será largo y difícil, pero es indispensable para construir un futuro más justo y seguro para todos los hondureños. La familia del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández está conformada por su esposa Ana García, sus dos hijas, Daniela e Isabela, y un varón que lleva su mismo nombre, Juan Orlando Hernández Jr. Las tres damas son quienes de manera constante han sostenido y justificado la inocencia de Jo, acusado de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pero Juan Jr. apenas es conocido por el ojo público. Ana, Isabela y Daniela se convirtieron en sus principales voceras de aspectos íntimos de la vida familiar de los Hernández García.
Durante los últimos meses, los Hernández han sido constantes en redes sociales, captando la atención de los medios y el público. Su presencia no solo ha buscado respaldar al exmandatario en un momento crucial, sino que también ha desempeñado un papel estratégico. Completamente distinto al actual, no veíamos un expresidente de la región juzgado por las cortes norteamericanas, ¿no? Y creo que al igual que el juicio de Manuel Antonio Noriega en el 89, ¿no? Marca también un cambio de la estrategia de Estados Unidos y del acercamiento a Estados Unidos en la región. El juicio contra Juan Orlando Hernández se centra en acusaciones serias, incluyendo la participación en actos de corrupción y vínculos con redes de narcotráfico. Las pruebas presentadas por la Fiscalía buscan demostrar su implicación en actividades ilegales durante su mandato presidencial. Testigos clave comparecerán ante el tribunal detallando supuestos vínculos entre el expresidente y organizaciones criminales. Estos testimonios se convierten en piezas fundamentales para la construcción del caso en su contra. Ya, el Tigre Bonilla, y es que el juez Kevin Castell ha denegado la solicitud del abogado de El Tigre Bonilla. El nuevo abogado de Juan Carlos, más conocido como El Tigre Bonilla, César Castro, pidió a través de una carta una prórroga de la fecha de juicio programado para el 12 de febrero porque consideró que el tiempo de su designación previo al juicio era muy corto. Dicha petición ha sido negada por el juez Kevin Castell según respuesta que usted ve en su pantalla y dada a conocer el día de hoy. El abogado Castro, representante legal del exdirector de la Policía Nacional, quien enfrenta cargos por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de New York, envió una carta al tribunal en la que solicitó una reconsideración de su designación como miembro del equipo de juicio. El Partido Nacional, liderado por Hernández, enfrenta desafíos considerables a medida que su expresidente se encuentra bajo escrutinio judicial. Este juicio podría influir en la estabilidad del partido y la configuración del panorama político hondureño. Para muchos, este juicio representa un paso crucial hacia la justicia y la lucha contra la impunidad en Honduras. La sociedad espera que el sistema judicial demuestre su capacidad para abordar casos de corrupción a alto nivel y garantizar que nadie esté por encima de la ley. El juicio histórico contra el expresidente Juan Orlando Hernández ha adquirido un matiz familiar, con la destacada presencia de sus hijas en el proceso. Su papel y reacciones ante las acusaciones han agregado una dimensión emotiva a este juicio que impacta a Honduras y más allá. Cómo es que ya no cuentan con la confianza, ¿no? Definitivamente es una situación difícil para el expresidente, lo deja a lo menos en una impresión pública de indefensión, que ha sido pues algo que él ha estado alegando todo este tiempo también, de no tener suficiente tiempo para poder conocer la magnitud de las pruebas. Ahora dice que no ha logrado trabajar como hubiera querido trabajar con su abogado para poder procesar la cantidad de información que la fiscalía le está dando. Hernández, como consecuencia de la persecución que él dio en su momento al narcotráfico. Son las dos narrativas que se están posicionando. Este último evento del abogado lo que ayudaría a fortalecer es la impresión. Las hijas de Juan Orlando Hernández no han sido ajenas del juicio de su padre. Han estado presentes en el tribunal mostrando un respaldo visible durante las audiencias. Su presencia no solo refleja el apoyo familiar, sino que también coloca a la familia Hernández en el centro de atención pública. Juan Orlando Hernández ha sido una figura prominente en la política hondureña. Ascendió a la presidencia en el año 2014, tras una carrera política que incluyó roles como diputado y presidente del Congreso Nacional. Su liderazgo se centró en temas de seguridad, economía y desarrollo social. Ante las acusaciones, Juan Orlando Hernández ha negado rotundamente cualquier participación en actividades ilícitas. En diversas declaraciones ha calificado las acusaciones como parte de un complot para dañar su reputación y el legado de su administración. Tráfico, así lo aseguró el juez Kevin Castell. En la audiencia previa al juicio del expresidente Hernández Alvarado, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, dijo que admitirá las fotos del teléfono de Juan Antonio Tony Hernández, en la que aparece el nombre de Jo en una ametralladora presuntamente regalada. El juez neoyorquino también aceptó como prueba las comunicaciones electrónicas, correos, fotografías, videos y otros sobre la cocaína que lleva el sello TH, en alusión al hermano del expresidente, quien fue...
El perfil de Juan Orlando Hernández, una vez asociado con el poder político, enfrenta ahora el desafío de las graves acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos. Mientras el expresidente lucha por su defensa, Honduras se encuentra inmersa en una situación que podría redefinir su panorama político y sus relaciones exteriores. La incertidumbre sobre el resultado del caso y el panorama político han dado repercusiones para Hernández y para el país. Continúan siendo temas centrales en esta historia en desarrollo. Recordemos a Tony Hernández, que fue condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. La sentencia detalla su participación y actividades ilegales, incluyendo el transporte de cocaína hacia Estados Unidos con la complicidad de importantes carteles de la droga. ¿Usted prevé una condena fuerte, digámoslo así? Totalmente, porque Wes Castel le impuso a Tony Hernández una cadena perpetua. Entonces, el juez Castel conoce muy bien las pruebas que va a presentar el gobierno. Aparte de eso, él ya sabe que los fiscales federales tienen mucho más evidencia de lo que tenían contra de Tony Hernández. Lo que ha llamado la atención es la asombrosa frecuencia con la que Juan Orlando Hernández fue mencionado en la sentencia, con un total de 58 referencias. La presencia del exmandatario en el documento legal sugiere una conexión más profunda de la que inicialmente se podría haber anticipado. Ante esta revelación, voceros cercanos a Juan Orlando Hernández han emitido declaraciones rechazando cualquier acusación de su implicación en actividades ilícitas. Sin embargo, la frecuencia de su nombre en la sentencia plantea interrogantes sobre la credibilidad de estas negativas. La defensa continúa argumentando que las acusaciones son infundadas, que su cliente es inocente y están trabajando diligentemente para desacreditar las pruebas presentadas por la Fiscalía y presentar su propio caso en el juicio. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encuentra en el ojo del huracán judicial. En febrero enfrentará el juicio por acusaciones de narcotráfico que podrían cambiar el curso de la historia política de Honduras. Hernández está acusado de tener vínculo con el narcotráfico, colaborando con carteles de la droga para facilitar el transporte de cocaína a través de Honduras. Durante la audiencia de hoy con el expresidente Juan Orlando Hernández, el juez Kevin Castel aceptó la incorporación de un abogado adicional al equipo legal del expresidente, siempre y cuando se pueda demostrar que carece de los recursos económicos necesarios. En la audiencia, el juez anunció que el señor Estabil será designado como abogado adicional del señor Hernández. Información preliminar indica que el abogado Estabil forma parte de una firma legal pro bono que se dedica a casos de personas con bajos recursos económicos. La comunidad internacional está atenta a este caso, ya que refleja la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en la región. Las consecuencias podrían variar, desde tensiones políticas hasta cambios significativos en la percepción internacional de Honduras. Se están tomando medidas para asegurar la imparcialidad del juicio, incluida la participación de observadores internacionales y el respeto a los derechos fundamentales del acusado. En una reciente revelación, se ha anunciado que se concedió un aumento salarial para el equipo legal que representa a Mauricio Hernández Pineda. Esta medida ha llamado la atención ya que podría tener diversas implicaciones en el desarrollo del caso. Un aumento salarial puede indicar la complejidad y la importancia estratégica del caso. A menudo esto sugiere que el equipo legal está invirtiendo más recursos y esfuerzos en la defensa de su cliente. Ser suplementario, ¿no? Don Raymond, ¿usted cree que el 12 va a iniciar efectivamente el juicio? Sí, se va a iniciar el 12 de febrero. Ya el juez lo ha dicho y yo dudo que lo va a cambiar la fecha. Sí, lo fui a ver. ¿Y con el nuevo abogado? Sí, lo fuimos a ver. ¿Cómo se siente Juan Orlando? ¿Ah? ¿Cómo se siente anímicamente? Bueno, él es una persona que es estadista y un tremendo intelectual. En una sorprendente serie de eventos, Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, ha pasado de ostentar el poder en su país a encontrarse tras las rejas en Estados Unidos. En esta edición especial, vamos a explorar los detalles de este asombroso giro en la vida política de Hernández y las implicaciones que esto tiene tanto para Honduras como para el propio expresidente. Ahora que Hernández enfrenta juicio en Estados Unidos, es crucial comprender cómo se desarrollará el proceso judicial y qué consecuencias podría tener para él. En una revelación impactante, se ha dado a conocer que se poseen 30 puntos de evidencia sobre los nexos de drogas que Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras,
supuestamente mantenía. La extradición de Juan Orlando Hernández, según se dio a conocer, trascendió desde aquí, se dio información sobre la misma, canciller. No, mire, la información se dio naturalmente de inmediato a la presidenta, que es la que tiene que estar informada de estos temas de seguridad nacional. E inmediatamente que se recibió fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia, como hemos hecho con todas las extradiciones que han solicitado, para que inicie el procedimiento respectivo, y se informó obviamente al más alto nivel del gobierno de la República. Esto no quiere decir que esta información se filtrara. Nosotros siempre, y lo han visto en todo momento, hemos tenido el cuidado de que esta información se maneje puntualmente. El 12 de febrero se convertirá en una fecha crucial para Honduras. Para Juan Orlando Hernández, este día se decidirá su destino en relación con al menos 3 delitos que se le imputa a Estados Unidos. Las acusaciones han generado gran expectación y han mantenido la atención tanto nacional como internacional. Hernández se enfrenta a acusaciones relacionadas con el narcotráfico y otros delitos graves. Esta declaración de culpabilidad podría tener implicaciones significativas, incluida una sentencia de prisión prolongada. Dada la revelación del caso, es crucial examinar cómo la comunidad internacional podría responder a la decisión que se tome respecto a Juan Orlando Hernández. Voy a ganar el caso y me voy a tomar las vacaciones allá en Roatán. ¿Y el nuevo abogado a partir de hoy toma el caso? Sí, él va a empezar a ayudarnos inmediatamente. Nos vamos a reunir esta noche. En conclusión, el 12 de febrero marcará un día decisivo histórico para Juan Orlando Hernández, donde se determinará la culpabilidad o inocencia por al menos de 3 delitos imputados por Estados Unidos. Este evento tiene el potencial de cambiar el curso de la historia política y judicial de Honduras. Continuaremos brindando cobertura detallada y actualizaciones a medida que se desarrolle esta trascendental decisión. A solicitud de aplazamiento presentada por la defensa de Juan Orlando Hernández, alegaba la necesidad que más tiempo le den para preparar su caso. Sin embargo, el juez Castel ha argumentado que existen suficientes recursos y tiempo para realizar una defensa adecuada en el periodo establecido. Dependerá que Jo complete la declaración jurada financiera bajo juramento y demuestre que es elegible para recibir asesoramiento gratuito o financiado con fondos públicos, informó el periodista. La defensa actual de Juan Orlando Hernández ya participan los abogados Raymond Colón y Sabrina George, quien no estuvo presente en la audiencia debido a compromisos profesionales en Francia. Según la información disponible, Hernández y su equipo legal argumentan que necesita más tiempo para preparar su defensa y revisar la evidencia presentada en su contra. La solicitud ha generado un debate sobre la validez de esta petición y sus posibles motivaciones. Es importante señalar que esta solicitud de aplazamiento se produce en un momento crítico del proceso legal. La defensa de Hernández busca asegurar que tengan todas las herramientas necesarias para presentar su caso de manera sólida y justa. Mientras tanto, la Fiscalía ha respondido a esta solicitud expresando su preocupación por cualquier intento de retrasar el proceso. Argumentan que las acusaciones contra Hernández son graves y que se debe proceder con el juicio según lo programado. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha presentado una objeción ante el juez Kevin Castel en respuesta a las mociones presentadas por el exmandatario Juan Orlando Hernández y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Los dos buscaban separar su juicio conjunto por cargos de narcotráfico que incluye al exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla. El inicio de este proceso está programado para el 12 de febrero de 2024. Hernández y Pineda argumentaron que Bonilla tenía la intención de declarar durante el juicio que estaba investigando actividades de narcotráfico en Honduras, incluyendo a sus coacusados, y que presentaría pruebas que supuestamente los incriminarían. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que los acusados no lograron demostrar que un juicio conjunto les causaría perjuicio ni afectaría sus condenas como resultado de un error judicial. Ni siquiera si un jurado aceptará la defensa de Bonilla, estaría obligado a condenar a Pineda y Hernández por los delitos imputados en este caso. Por lo tanto, el tribunal debería rechazar su solicitud. Algunos ciudadanos expresan escepticismo sobre las razones detrás del aplazamiento, mientras que otros creen que es necesario para garantizar un juicio justo. Se encuentran ante un caso legal que promete ser complejo y lleno de giros inesperados. La lucha entre la Fiscalía y la defensa por la interpretación de las acciones de Juan Orlando Hernández, junto con la presencia de pruebas clasificadas, añade una capa adicional de intriga a este proceso judicial. Estaremos atentos a la medida que se revele más información durante el desarrollo del juicio.
Durante la audiencia de hoy con el expresidente Juan Orlando Hernández, el juez Kevin Castell aceptó la incorporación de un abogado adicional al equipo legal del expresidente, siempre y cuando se pueda demostrar que carece de los recursos económicos necesarios. En la audiencia, el juez anunció que el señor Estabil será designado como abogado adicional del señor Hernández. Información preliminar indica que el abogado Estabil forma parte de una firma legal pro bono que se dedica a casos de personas con bajos recursos económicos. La existencia de pruebas clasificadas plantea un desafío significativo para el proceso judicial. La Corte debe determinar la validez y relevancia de dichas pruebas, equilibrando la necesidad de la transparencia con la seguridad nacional. Este aspecto podría ser clave para el resultado del juicio y la percepción pública sobre la culpabilidad o inocencia de Hernández. La defensa sostiene que las actividades de Hernández eran parte de una estrategia coordinada con agencias de inteligencia extranjeras para desmantelar carteles de drogas. Afirman que las acciones del expresidente estaban enmarcadas en operaciones encubiertas que por razones de seguridad nacional no podrían ser divulgadas públicamente. Sí, es difícil, el juez lo ha hecho difícil, la fiscalía muchas veces no cumplen con las órdenes de entregar el descubrimiento y ha sido un poquito problemático, pero vamos a ganar. ¿Cree que usted ya no va a continuar? Voy a continuar, el juez no me... ¿Usted sigue formando parte de la defensa? Yo todavía sigo siendo el líder de la defensa, el juez no me dejó ir, pero yo no quería irme, simplemente quería más tiempo y para tener también alguien que podría ser suplementario, ¿no? La Fiscalía ha respondido con escepticismo ante las alegaciones de la defensa. Argumentan que hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden la versión de Hernández. Además, sostienen que la ley no justifica acciones que podrían considerarse ilegales, incluso en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. La condena a cadena perpetua tendría implicaciones importantes en la política hondureña y podría generar tensiones adicionales en un país ya dividido. También plantearía preguntas sobre el legado de Hernández y su impacto en el futuro político de Honduras. Este lunes, el coordinador de Libre y asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, reaccionó incómodo ante una declaración vertida en los medios por la diputada Maribel Espinosa en relación a que él habría comunicado de su extradición al expresidente Juan Orlando Hernández violando los protocolos. Al respecto, el expresidente Zelaya, al referirse a la diputada Espinosa, posteó en su cuenta de X lo siguiente: solo tiene que mostrar su protocolo para que el pueblo identifique sus mentiras, sus mezquinos intereses y su ausencia de moral pública. En un giro dramático, la esposa del expresidente hondureño, actualmente enfrentando acusaciones de narcotráfico en los Estados Unidos, ha alzado su voz denunciando indefensión. El expresidente hondureño se encuentra en el ojo de la tormenta, enfrentando serias acusaciones de narcotráfico en los tribunales estadounidenses. Las autoridades alegan conexiones directas con carteles de las drogas y actividades ilícitas que se remontan en su tiempo en la presidencia. Este segmento examinará las acusaciones que han desencadenado esta crisis legal del exmandatario. No temo eso, porque estoy segura quién soy y estoy segura quién es mi esposo. Él tiene acceso a leer y por supuesto tiene su Biblia desde el primer día. Fue quizás el primer libro que pudimos enviarle. Y luego pues cada cierto tiempo le hemos estado enviando mis hijas, particularmente una de ellas se encarga de enviarle lectura que él nos va pidiendo, libros para que él pueda pues entretenerse un poco, ¿verdad? Y formarse otro poco, pero la Biblia está ahí acompañándolo todos los días. El escándalo ha generado repercusiones políticas en Honduras y más allá. Manifestaciones de protesta han estallado exigiendo transparencia y justicia. Además, los líderes políticos y analistas debaten sobre cómo estas acusaciones podrían afectar el panorama político del país, las reacciones y la posible influencia en futuras elecciones. En el caso legal que enfrenta el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, este ha mantenido reuniones con posibles abogados públicos defensores. Este reportaje explora las implicaciones de esta elección legal, cómo podría afectar el curso del proceso judicial en su contra.
Joaquín El Chapo Guzmán, el más grande narcotraficante que ha existido en México, visitó Honduras en 2012 y se hospedó en una finca propiedad de los hermanos Hernández Alvarado en el departamento de Lempira. En un informe proporcionado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se revela todos los detalles de esa llegada de El Chapo a territorio hondureño, luego de que Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, realizó un viaje a Sinaloa, México. El documento detalla que a partir de 2008, alrededor de esa fecha, CW4 escuchó a líderes del cártel de Sinaloa, incluido El Chapo. Recordemos que Juan Orlando Hernández enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con presuntas conexiones con carteles de las drogas y actividades ilícitas. Su elección de abogados públicos defensores es un paso crucial en su estrategia legal. Los detalles de los cargos y la importancia de esta decisión se le implica a Hernández. A medida que Juan Orlando avanza en su defensa, las elecciones legales toman un papel protagónico. Este reportaje ha examinado de cerca las reuniones con posibles abogados públicos defensores, destacando la importancia de esta fase en el complicado caso legal del exmandatario. Nos va a explicar aquí nuestra experta sobre este tema, y es el gobierno de Estados Unidos o la Fiscalía, que dijo que no tenía objeciones algunas en la solicitud del expresidente Hernández en nombrar un abogado litigante adicional y, de ser necesario, escuche bien, y de ser necesario, un breve aplazamiento del juicio para que los abogados adicionales se familiaricen con el caso. La Fiscalía estadounidense ha presentado nuevos testigos y declaraciones en el caso contra Juan Orlando Hernández, las revelaciones más recientes, detallando la información proporcionada por estos testigos y cómo podría influir en la dirección del caso legal. Las acusaciones contra Hernández ya eran complejas, pero con la inclusión de nuevos testigos, la trama legal se vuelve aún más intrincada. Los expertos legales dicen que para entender la complejidad de las nuevas declaraciones y cómo podrán impactar en la defensa y la percepción pública del caso, se trata de examinar. Con nuevas revelaciones de los testigos en juego, el caso legal de Juan Orlando Hernández adquiere una dimensión aún más compleja a medida que el proceso legal avanza. La atención se centra en cómo estas nuevas evidencias impactarán en el destino del exmandatario. El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, habla este jueves frente al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castle, asegurándole que no se siente representado por su defensor público. He estado sin libertad en Estados Unidos, debo apelar por la falta de defensa que tengo, comenzó diciendo Bonilla Valladares en su primera intervención. Posteriormente manifestó que no soy un delincuente ni un criminal. Luego el juez Kevin Castle le dijo, puede testificar sobre eso en el juicio. El ex jefe policial hondureño mencionó que envió una carta el año pasado en la que manifestó que no se sentía representado por su abogado público. Nos dirigimos nuevamente a Nueva York, donde se avecina un capítulo crucial en la vida del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, una situación legal que ha captado la atención internacional. Detengámonos en los detalles de este próximo juicio. Juan Orlando Hernández se encuentra en el ojo del huracán, ya que se ha anunciado que enfrentará un juicio en febrero próximo en Nueva York. Este proceso legal se centra en acusaciones que han sido motivo de controversia y debate tanto en Honduras como en el ámbito internacional. Pocos días separan la fecha para el inicio del inédito juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, extraditado en abril de 2022 hacia Estados Unidos, tras ser acusado formalmente por delitos asociados al narcotráfico. En julio de 2023, el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castle, postergó dicho juicio y lo programó para el 5 de febrero de 2024 a las 10 de la mañana. Las acusaciones que enfrenta Hernández están relacionadas con presuntas actividades vinculadas al narcotráfico y corrupción. Este juicio promete arrojar luz sobre temas críticos que han afectado la política y la sociedad en Honduras. Las autoridades judiciales en Nueva York están ultimando los detalles para el juicio programado para febrero. Se espera que este proceso legal sea seguido de cerca, no solo en Honduras, sino en toda la región. En Honduras, las reacciones ante la noticia del juicio son mixtas. Algunos ciudadanos respaldan el proceso legal como un paso hacia la rendición de cuentas, mientras que otros sostienen que es parte de una estrategia política. Con estos eventos en marcha, estarán atentos en cualquier desarrollo adicional relacionado con el juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York. Fiscalía de Nueva York aceptaría aplazar juicio de Joy El Tigre Bonilla.
Los fiscales también informaron al juez Kevin Castell que aceptarían que se añada un abogado público a la defensa de Ho previo al juicio. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa de 3 cargos relacionados con tráfico de drogas al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó este viernes que no objetarán si el juez a cargo, Kevin Castell, decide dar vía libre a un aplazamiento del juicio si es necesario. La solicitud de Juan Orlando Hernández el pasado jueves 18 de enero en audiencia preliminar fue que le permitieran cambiar de abogado y que pudiera tener un letrado público al no sentirse representado por Raymond Colón. En el escenario político, el expresidente Hernández compartió su perspectiva sobre la estabilidad política en América Latina en años anteriores. Destacaba la importancia de la cooperación entre naciones para abordar desafíos comunes. Resaltó la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y fomentar el diálogo para construir un futuro más próspero. Después de su discurso, Juan Orlando Hernández participó en una sesión de preguntas y respuestas. Los participantes del foro y la audiencia tuvieron la oportunidad de plantear preguntas sobre diversos temas, desde la economía hasta la corrupción, entre ellos el narcotráfico. Una intervención telefónica entre 2 cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 es analizada por la Fiscalía de Nueva York para ser presentada como medio de prueba en el juicio que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández. En documento presentado a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que entre las pruebas presentadas a los acusados figuran archivos de audio de llamadas interceptadas por las autoridades hondureñas en relación con una investigación sobre la MS-13 y su líder, Alexander Mendoza alias El Porky, que las autoridades hondureñas proporcionaron posteriormente al gobierno. Las reacciones al discurso de Hernández fueron variadas. Algunos elogiaron sus propuestas para fortalecer la democracia, mientras otros expresaron preocupación por cuestiones específicas relacionadas con su gestión pasada en Honduras. Además del foro, Juan Orlando Hernández aprovechaba la ocasión para sostener encuentros bilaterales con otros líderes presentes en el evento. Estos encuentros fueron catalogados como oportunidades para fortalecer sus acciones y vinculaciones con capos de la droga. Hace algunas horas, el juez Kevin Castell ha admitido las pruebas presentadas en el caso contra Juan Orlando Hernández. Este caso ha estado en el centro de la atención pública desde que las autoridades presentaron cargos de narcotráfico y corrupción contra el exmandatario. El juez Kevin Castell ha decidido admitir las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de Juan Orlando. Estas pruebas son significativas y están relacionadas con las acusaciones de su presunta participación en las actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas. Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, testificará contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, que enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico. En el último documento presentado por la Fiscalía se identifica a Fabio Lobo como CW3. Alrededor de 2013, CW3 tuvo una conversación con Juan Orlando sobre la obtención de información de radar para facilitar el tráfico de drogas de CW3 con los cachiros, revela el documento. Señala además, como se describió anteriormente, Juan Orlando le dijo a CW3 que se pusiera en contacto con CC8. En un paso crucial en el proceso judicial, la admisión de pruebas significa que el tribunal considera que la evidencia presentada por la Fiscalía es relevante y puede ser utilizada en el juicio. Sin embargo, es importante destacar que esta decisión no implica automáticamente la culpabilidad del acusado, ya que el juicio aún está en curso. La noticia de la admisión de pruebas ha generado diversas reacciones. Partidarios del expresidente argumentan que se trata de una persecución política, mientras que críticos del mandatario sostienen que este proceso judicial es un paso esencial para la rendición de cuentas. En resumen, el juez Kevin Castell ha admitido las pruebas en el caso contra el exmandatario, marcando un hito en el proceso judicial en curso. Este capítulo es solo el comienzo de un juicio que se espera que arroje luz sobre las acusaciones que han sacudido el panorama político hondureño. Juan Orlando Hernández, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el subcomisionado de la Policía, Mauricio Hernández. Antes vamos a mostrarles qué es lo que ha dicho en las últimas horas en exclusiva a tunota.com la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, Ana García de Hernández. Ha dicho que todo ya estaba anticipado para que fuera un show mediático. El equipo está adecuadamente preparado para representar al expresidente. El mantenimiento del juicio
sugiere que las autoridades estadounidenses están comprometidas en esclarecer las acusaciones presentadas contra el expresidente Hernández, considerando la posición política y la historia de Honduras. Esta decisión judicial sin duda intensificará la tensión en torno al caso de Hernández, la negativa de cambiar de abogado y la continuación del juicio en Estados Unidos. Con barba y esposado, así se presentó el expresidente Juan Orlando Hernández a su preaudiencia, en compañía de su abogado Raymond Colón, ante la fiscalía y el juez Kevin Castell, quien inició la audiencia diciendo: Alex Sardón interviene en asesinatos, al igual que en los libros de contabilidad de drogas que contienen las iniciales de JOH, por 650 kilos de cocaína. Admito como prueba comunicaciones electrónicas sobre cocaína que llevan el sello TH. También admito las fotos del teléfono de Tony Hernández, donde aparece una ametralladora con el nombre escrito de Jo. Mi cliente quiere destituirme como abogado. Ya he fallado. Mientras Juan Orlando se levanta en el estrado del jurado, el mariscal le dice: Siéntese, señor Juan Orlando. Tengo 2 emergencias. No me siento debidamente representado por Colón. Hace 6 meses que él está enfermo. En una audiencia celebrada el día jueves, en una corte de los Estados Unidos se ha tomado una decisión trascendental en el caso contra el exmandatario hondureño. El tribunal ha denegado la solicitud del exmandatario de cambiar de abogado, manteniendo así el equipo legal que lo ha representado desde el inicio del proceso. La decisión de no permitir un cambio de abogado es significativa en el contexto de este juicio. El equipo legal juega un papel crucial en la estrategia de la defensa y la negación de este cambio indica que el tribunal considera que el actual equipo está adecuadamente preparado para representar al expresidente. Sí, Juan Orlando, conociendo la personalidad que vimos, no es una persona que le gusta que recibir órdenes. Él era el mandamás, él era el capo mayor. Entonces, si las personas que estuvieron al lado de él, que fueron parte del cartel Hernández Alvarado, eran subalternos. Entonces, yo considero de que él jamás va a negociar, porque no va, en primer lugar, no quiere aceptar que es un narcotraficante a mayor escala. Gracias por tu apoyo y mantenerte conectado en nuestro canal. Recuerda activar la campana de notificaciones para que te enteres de los últimos reportes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.